ellas o ellos. Esta mañana el viceministro supuestamente venía, pero ayer me llamó y me dijo: mire, doctor, quisiera que usted esté en la inauguración de esta charla, de este seminario sobre la ética. Un tema muy necesario y que hay que desarrollar. Y que hay que desarrollarlo no solamente desde el punto de vista natural o formal, sino hay que recordarlo que la ética es una disciplina. A veces confundimos la ética con la moral. Son dos cosas que tienen alguna confluencia uno con la otra, pero al final son diferentes. La ética es una disciplina. Por esa razón ustedes van a conocer más adelante que en el país existe un código de ética y que es algo que ustedes tendrán que conocer y manejar. ¿Por qué? Si somos funcionarios o empleados públicos, ya sea en el sector central, o sea, el sector centralizado, en el descentralizado, en el desconcentrado, en las municipalidades, en cualquier institución de la administración pública, es una necesidad conocer el código de ética. Aparte de eso, quiero mencionarles que la Secretaría, el nombre que tiene Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y el tema de ética cala y debe calar profundamente en todas las personas. Porque a veces tenemos costumbres o formas de ser que nos parecen buenas, pero que no lo son, y que a veces comprometen los procesos administrativos y comprometen situaciones a las personas. Yo fui docente aquí en la Autónoma por 34 años, en la Facultad de Derecho y en la carrera de Administración Pública. Te les digo por experiencia, porque sí es necesario que nosotros entremos a ese tema de la ética, porque una de las obligaciones, digamos, de la Secretaría de Transparencia es impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque la ética está ligada al final con la rendición de cuentas, y a veces uno pensamos que la rendición de cuentas solo está referida al auditor que anda tomando los datos o informándose de lo que hace un departamento, ¿no? También de las personas. Y cada uno de nosotros rinde cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Entonces, hay cuestiones que debemos recordarlas. Él les va a hablar en su tema, como es la probidad, que es la igualdad, que es la imparcialidad y que es la justicia. Cuando hablamos de la probidad, es actuar con integridad, rectitud y honradez. Cuando hablamos de igualdad, es tratar a todas las personas por igual, en condiciones similares. Porque a veces nosotros como empleados o alguien, no llega una persona media vestida, o llego yo de saco, y de repente el que va mal vestido no lo pasan adelante, y el que va así con saquito, ¿qué tal? Mucho gusto, pase adelante. Luego tenemos otras costumbres que tenemos que irlas cambiando. Debemos tener respeto sobre toda persona humana.
Pero digo eso porque sí tenemos costumbres. Si no saben mi cargo, me ven como un ciudadano, ni me saludan o cualquier cosa. Cuando ya saben que alguien tiene un cargo, ya lo miman. Ya le dicen qué tal doctor, qué tal abogado. Entonces yo quisiera pues que ahora que escuchen esta temática por el máster Juan Gabriel García, le pongan la atención debida para que de esa manera logremos un desarrollo de la ética en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, muy bien formada, para que prestemos servicio y logremos sacar adelante no solo a la Secretaría. Recuerden que la lucha y la transparencia y la lucha contra la corrupción no es solo de la Secretaría, es de todos nosotros como hondureños. Un pequeño grano resuelve muchas cosas. Porque a veces, les digo cosas sencillas. Era director de la escuela, una vez llegó una señora de las aseadoras y me dijo: doctor, ¿me puede regalar una resma de papel? Mire, eso no le puedo dar eso, pero dije que lo necesito porque mi hijo se va a graduar y ya vi que en la bodega tienen ahí resmas de papel. Inmediatamente uno se le hace el corazón de ver que hay una persona con necesidad. Pero entonces dije yo: mire, verifique cuánto cuesta la resma y yo le voy a dar el dinero de mi bolsa. No, pero si hay leído que me va a dar dinero usted. Le dije porque es un concepto que manejamos a veces y que tenemos que cambiar. Porque lo que no es nuestro, no es nuestro. Y si acaso lo administramos. Entonces solo les quiero decir que bienvenidos al taller, bienvenido el máster de Juan Gabriel García, por el apoyo que nos está dando en esta actividad, y decirles que yo estoy a sus órdenes para los que están en la Secretaría. El cargo que tengo es de asesor del despacho, es el asesor del ministro, y por esa razón el viceministro no podía decirle, me dijo: doctor, por favor, haga la inauguración. Así que bienvenidos y esperemos que los conocimientos que hoy adquieran nos sirvan a todos y que le pongamos la atención debida. Mucho gusto, máster Juan Gabriel García, inicia. Muchas gracias, doctor. Bien. Son de dónde sus raíces la corrupción, lo no ético, el mal. Es una de las situaciones que vamos hoy a explorar. Quizás desde una visión no tan formal de la ética, muy formal, pero sí de cosas muy cercanas a cosas que por lo general creo que la mayoría de la gente no reflexiona mucho, o si lo hacemos de paso. Bueno, primeramente destacar un poco lo que ya nos introdució el doctor con el asunto de la ética y la moral. Ética y moral son dos palabras, como les dijera, primas, medio hermanas, primas hermanas, por decirlo de alguna manera. Porque en realidad, etimológicamente, ética viene del griego ethos, que significa casa, costumbre, pero tiene que ver con el carácter, Ahora, está la otra palabra, moral, que tiene que ver con mores, pero también tenía que ver con la casa. Ahora, por lo general, a lo largo de la historia, se ha referido a moral cuando es lo que la gente vive en el día a día. En cambio, la ética ha tenido como un sentido
más especulativo, más filosófico, más de revisar cuáles son. Entonces, algunos hacen esa distinción, pero algunos expertos en ética, como Diego Gracia y Adela Cortina, ellos usan las palabras ética y moral de manera indiferenciada, ¿verdad? Sobre todo por el asunto etimológico, ¿verdad? Pero básicamente tenemos que decir esto, en esas líneas generales la moral va por lo que vive el pueblo, la gente, mientras que la ética es la reflexión. Es la reflexión, y no solo la reflexión, sino lo que yo asumo. Cuando yo he dicho, a ver, la sociedad me ha dicho robar es malo. Pero una cosa es que la sociedad me lo diga y otra cosa es que yo me lo crea. Y entonces, pero cuando yo digo, yo no quiero esa experiencia del robo en mi experiencia vital, eso ya es ética. Vamos a dejarlo en esos términos, sin entrar a discusiones pues, etimológicas y este tipo de cosas. Según también el experto en ética, Fernando Sabater, no hay cultura, por primitiva que sea, que no exista en ella una noción de lo que es bueno o lo que es malo. Hay algunas cosas en el comportamiento humano que son muy regionales, muy de una cultura, y hay otras que son universales. En toda cultura hay cosas que son consideradas buenas y que son consideradas malas. Entonces, los contenidos son diferentes en cada cultura. Viene alguien allá en Medio Oriente, después de una comida, eructa, y todo el mundo feliz aplaudiendo. Y aquí, ¿por qué nosotros no? Diríamos que gente más maleducada. Pero es que es una manera de expresar ellos que la comida estuvo fantástica, estuvo buenísima. Entonces hay cosas que son culturales y hay otras. Entonces, siempre está el hecho de que toda cultura tiene un marco de referencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y hay contenidos que son diferentes de cultura a cultura. Alguien se puede preguntar, ¿por qué un japonés de la Edad Media toma su espada y se hace un harakiri? O sea, no tiene sentido para nosotros, pero para ellos sí. Porque la escala de valores de ellos, el primero es el honor. Cuando alguien ha perdido el honor, una manera de demostrar que es honorable es hacer eso. Pero en nuestro mundo la escala de valores es diferente. Yo tengo que buscar la felicidad. Mi cultura es una cultura que busca la felicidad primero. Entonces, la escala de valores, el orden de los valores es otra cosa. No es que nosotros no nos guste el honor, sí, hay eso, pero se expresa de otra manera diferente. Entonces, es universal. La ética es un fenómeno universal, ¿verdad? ¿Cómo se expresan esos contenidos? Es una cosa diferente. Ahora, otra cosa relacionada. Es importante precisar que estamos condicionados por la naturaleza y por la sociedad, pero no determinados por ellas. Una madre que está frente a un incendio y que su hijo está ahí a punto de quemarse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a huir, como huyen los animales del fuego. Entonces, estamos condicionados por la naturaleza, pero no estamos determinados por ella, y por la sociedad también. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué implicaciones tiene? Las tiene respecto de la libertad. Que la libertad es autodeterminación del hombre a partir de unas circunstancias concretas. Entonces, hay un margen que la sociedad y la naturaleza me dejan para yo actuar. ¿Cómo voy a gestionar esa libertad? La libertad tiene que ver con discernimiento, con deliberación. Esa palabra es muy importante. Y ustedes están verdaderamente interesados así desde el corazón de saber más de cosas de ética, deliberación.
Agárrenla como una palabra para investigarla, para saborearla, para profundizar en ella y vivir en eso. Entonces, es discernimiento y deliberación sobre lo realmente posible en un momento y en unas circunstancias dadas. ¿Verdad? Eso tiene que ver con la libertad. Vamos a ver muy rápidamente, miren, lo que aquí estamos hablando, podríamos pasar 5 años y todavía no agotamos el tema. No lo agotamos. Así que yo lo que voy a hacer es una vista rápida de algunas teorías éticas, ¿verdad? De algunas teorías éticas. Entonces, ¿qué tenemos? Hay éticas que están fundamentadas en aspectos religiosos. ¿Y en qué está basada? Bueno, interpretaciones religiosas. El ser humano hace el bien cuando hace la voluntad de la divinidad. Estoy hablando en términos muy generales. Estoy hablando desde las religiones animistas en África, desde las religiones politeístas o las religiones que tienen un solo Dios, ¿verdad? Monoteístas. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, límites. Que unos interpretan la voluntad de Dios de una manera y otros la interpretan de otra. A unos Dios les ha dicho, mire, sea honesto, no tenga otro Dios fuera de mí, ¿ok? Y otro dice, el Señor me ha dicho que yo necesito una Land Cruiser nueva y que ustedes me la van a dar. Hay otras que están basadas en lo sociocultural, las costumbres, ¿verdad? Hacer lo que siempre se ha hecho, porque sí se ha hecho siempre, es la costumbre de mi pueblo, siempre lo han hecho así, ¿verdad? ¿Cómo son las costumbres? Un cuestionamiento, un límite. En África hay un grupo de gente que quema las partes íntimas de las mujeres. Y es una costumbre. Podemos decir todo el mundo que eso es bueno, o las mujeres que son mutiladas en esa cultura. Entonces las culturas también necesitan dejarse cuestionar. Bueno, hay otras idealistas. Miren, tengo que decirles que he hecho una trampa. No he puesto nombres porque asustan los nombres de filósofos. Entonces mejor los escondí. Entonces hay unos idealistas, ¿verdad? Entonces dicen, ellos tienen una idea, esta ha sido muy buena, muy usada a lo largo de la historia. Hay una jerarquía donde lo primero es el bien, después la justicia, después la belleza, la verdad. Y eso es sobre lo que hemos trabajado durante 25 siglos, ¿verdad? Y se pregunta, ¿qué es lo justo? Y se ha respondido, lo justo es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero hay un problema, porque está muy bien, dar a cada quien lo que le corresponde está muy bien, pero ¿cómo se entiende eso en cada época? Esto de dar a cada quien lo que le corresponde, en el mundo griego, bueno, a los iguales, igual, a los desiguales, desigual. Es decir, había una gente que era, ¿qué podríamos decir? Superior, una casta superior, una casta intermedia y una inferior. Entonces había que darles más a los de arriba, un poco menos a los de en medio y menos a los de aquí. Y si había otros, bueno. Desde los liberales, desde las revoluciones liberales, Inglaterra, Francia, el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Pero más bien esto era siempre pensado en términos de clase, de los que tenían grandes recursos económicos, de los que tenían grandes medios de producción. Los socialistas también pusieron una interpretación de lo que es justo. ¿Cuál? Dar a cada quien según su necesidad y exigir a cada uno de acuerdo con su capacidad.
No sé, pero a mí me suena eso bastante mejor que muchas otras, ¿verdad? Pero como dicen, es socialista, entonces ya muchos se asustan, ¿verdad? Así. Y hay otras más recientes que han dicho, desde el social liberalismo, como John Rawls, han dicho, bueno, miren, no podemos evitar la desigualdad en las sociedades, por unas razones o por otras, así que, ¿qué le vamos a dar al que no tiene nada? John Rawls. Bueno, hay otras éticas, la ética de las virtudes, donde la persona se pregunta, ¿esto que yo voy a hacer es lo mejor y lo más excelente? Esto que yo estoy discerniendo en este momento, o lo que estoy por hacer, ¿cómo me va a recordar la historia por haber hecho esto? ¿Como una persona altamente virtuosa o como qué? Entonces, y tiene que ver con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Aquello que solo el ser humano hace y que ningún otro ser puede hacer. ¿Qué es eso? Razonar, exactamente. Entonces, dice el señor, es que no quiero decir nombres para no espantar a la gente, pero en fin. Un señor que llamaba Aristóteles dice, el ser humano busca la felicidad y solo la podrá lograr desarrollando a plenitud su naturaleza, la racionalidad. Me pregunto si las semanas de exámenes son los momentos más felices de los alumnos, puesto que están razonando mucho. Bueno, entonces la cuestionante es que observando las distintas culturas probamos cómo la naturaleza biológica, el hombre no le importa o no, la naturaleza no le impone un comportamiento cerrado, sino que más bien el ser humano es una apertura a la realidad. Luego pasaron los grandes sistemas y vino el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Buscar el placer y evitar el dolor. Esa está buena, dicen algunos, porque está bastante sencilla, es bastante simple, pero pregunta, ¿a un psicópata qué le causa dolor? ¿O qué le causa placer? Hacer pedacitos a la gente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que, en decir lo que el placer me genera? Bueno, vinieron otros diciendo, bueno, entonces no hay que buscar el placer individual, sino que hay que buscar el placer colectivo, el utilitarismo. Y dijeron, hay que buscar el mayor placer para la mayor cantidad de personas posible. Ok. Y es el criterio que hoy se ha metido bastante en nuestra cultura, porque nosotros estamos siendo muy influenciados por la cultura anglosajona a través de todas las producciones cinematográficas y cosas de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, esa ética como que se ha metido así, ¿verdad? Pero la cuestionante es el criterio del placer individual, ya sea entendida de un modo hedonista o utilitarista, es una cosa muy problemática, pues no es posible un criterio universal tampoco para lo mismo. Bueno, entonces vino otro señor, de nuevo no quiero decir nombres, pero en fin, vamos a decirlo porque ni modo. Kant. Este señor dijo, miren, no tenemos que buscar lo universal, no tenemos que buscar lo ético en el placer ni en la conveniencia de la mayoría. Tenemos que buscar lo ético en lo que es universal, racional, universalmente válido, racional y asumido por el individuo. Es decir, la cultura me dice, mire, hacer golpes de estado es malo, ¿no? Es malo, pero yo no me lo creo, entonces igual los hago. Entonces, cuando yo he asumido y digo, es cierto, robar, mentir, matar, violentar a las otras personas es malo.
Yo no quiero eso dentro de mi vida. Entonces ahí estamos ante la ética de la responsabilidad. Porque yo lo he asumido como individuo y he visto que en la sociedad eso definitivamente no. El problema es que esa ética es una ética para héroes y para santos, porque si todos los que están alrededor mío son grandes transeros, para decirlo en términos así muy populares, que yo me mantenga así, honesto, digno, probo, como decía el doctor, es un acto de heroísmo, que las hay, sí, pero ya vamos a ver que hay un montón de situaciones que nos ponen en entredicho el asunto. Bueno, entonces vamos a ver algunos aspectos históricos, ético-históricos de las profesiones, que yo no sé, ustedes me dicen si los han visto o no, ¿verdad? Vean, la ética de la función pública empieza a perfilarse con el surgimiento del Estado moderno, ¿verdad? Antes del Estado moderno, antes de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lo que había era pues la ética de Platón, de Aristóteles, que se ha mantenido, la verdad sea dicha, y a veces es mucho mejor que ciertas éticas modernas. Entonces, veamos. En los años 70 del siglo pasado empezaron a surgir unas disciplinas, una de ellas era la bioética, la ética en las cuestiones de la vida, la ética económica, la ética del desarrollo de los pueblos y la ética de la administración pública. La ética de la administración pública. ¿Cuándo es que sale la ética de la administración pública? Con un caso emblemático. ¿Ustedes han escuchado la palabra Watergate? Sí. Watergate, miren, un presidente espiando al partido contrario para garantizar ganar las elecciones, ese tipo de cosas. Pero no solo eso, sino dinero de la empresa privada que entraba a las arcas de un partido, un montón de cosas muy irregulares. Y cuando estalla el Watergate, Nixon cae. Y ahí empezó la ética de la administración pública. Llamaron a las universidades, disculpen, ¿nos pueden explicar qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué se dio esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Verdad? Entonces surge la ética de la administración. Otro momento importante en esto de la ética de la administración es en 1995, cuando el Parlamento británico le pide a un señor llamado Lord Nolan, es decir, Lord era porque era un señor, un dignatario de la corona, y le pide un informe, ¿verdad? Que diga cuáles deben ser los principios por los que se debe regir la administración pública. Y él dice por los siguientes 7: altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. De nuevo, altruismo, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Bueno, y ya todo esto ya nos empieza a sonar. Yo no sé, ¿verdad? Espero que sí, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos clases de ética en las universidades o en nuestros colegios, no sé, tenemos que ver una cosa. Nuestra profesión, sea lo que sea, es un espacio de poder. Si soy administrador, tengo un poder. Si soy profesor, tengo un poder. Si soy médico, tengo un poder. Si soy sacerdote, tengo un poder. Si soy abogado, tengo un poder. No un poder absoluto. Entonces, el poder es la capacidad de influir en otras personas. ¿Cómo se gestiona ese poder un profesional? Es una gran pregunta. Hay dos cosas de las que uno debería de huir, por lo menos la reflexión más actual
nos dice que las profesiones deberían de cuidarse de estas dos cosas, el corporativismo y el paternalismo. ¿Qué es esto del corporativismo? Bueno, vean, se trata un poco de esto. Hace algunos años, no sé, piensen ustedes en unas 6 o 7 décadas atrás. Si yo era parte de un gremio profesional, a mí lo que me tenían que juzgar, ¿quiénes eran? Toda la sociedad. ¿Quién es lo que me tenían que juzgar a mí? Si yo era un médico y le dejaba una herramienta dentro al paciente, que ha pasado. Eran los tribunales de ¿Quién? colegios. Ah, ok. ¿Quién tenía la potestad de juzgarme a mí? ¿El colegio de peritos? No. ¿De abogados? No. Bueno, tal vez por asesoría legal. O sea, pero solo sería una asesoría. A mí el que me tenía que determinar si yo había hecho mala praxis era el colegio médico. Si algún abogado había cometido, no sé, ¿qué es? Prevaricato, ¿es? ¿Verdad? Prevaricato ya es un delito propio del Sí. Código Penal que lo puede hacer cualquier persona. Ah, ok. Pero cuando es el propio profesional de las leyes la que comete algo en contra de las leyes, entiendo que por ahí va el Hay un prevaricato. tribunal de honor, Ajá. hay algo. Sí. Entonces, pero solo era el gremio de él el que lo podía juzgar. ¿Ah? Entonces, eso fue así desde mucho tiempo, desde la Edad Media, digamos. Pero en los años 70 la cosa cambió. Ya dejó de ser así. O sea, empezó a reflexionarse, miren, y eso no hace que los grupos de profesionales de cada área se vuelvan como a apañarse, digamos, de amañarse, de estarse encubriendo cosas. Empezó a pensar la Hay gente. un ejemplo, en los Ajá. años 70 ¿Sí? tuvieron los casos de mala praxis en el hospital escuela. Y bueno, en el colegio médico, no explicaron mayor cosa. Yo tenía un compañero formado en el área penal y nos miraba qué podemos hacer, no iniciar la acción. Y se logró la condena contra el Estado para resarcir los daños ocasionados por la muerte del paciente. Y a la vez se inició la acción penal contra el médico, la cual creo que nunca la resolvió. Ok. Bueno, entonces ahí está. Pero antes de ese caso, antes la cosa era. Sí, los colegios profesionales. Ahora, esa era una cosa que en las éticas modernas de las profesiones es algo que no está muy bien visto. O sea, vamos a ver, las sociedades en general no ven con muy buenos ojos que un profesional solo sea considerado como en juicio, solo dentro. Pero todavía tenemos eso. Hay tribunales militares, ¿sí? Cuando hay un sacerdote que es pederasta, donde es que hasta hace poco es que hay esto que lo llevan a un juicio y este tipo de cosas, digamos, ¿cómo podríamos decir? Civil, sí, Ahí entra por el Código Penal. el Código Penal, pero antes era el derecho canónico expreso de la Iglesia. Aquí lo vamos a usar en nuestro territorio. Es corporativismo, nada bien visto, no termina de ayudar a la transparencia, ¿verdad? No es que sea malo, y con esto no estamos diciendo que es que las profesiones eran unos grupos de gente mala que se querían bañar, no. Pero esa característica de las profesiones antiguas, o la manera antigua de ver las profesiones, como que tenía esa dificultad. El paternalismo, para ir un poco rápido, es como por ejemplo cuando el médico no le dice a usted que hay 3 opciones, pero dice, no, yo escojo esta, y el paciente nunca supo que había otras 2 opciones. Entonces el médico decide
y San se acabó. Eso es llamado paternalismo. Trasládelo a cualquier otra profesión. Tampoco es muy bien visto. Tampoco es muy bien visto, ¿verdad? Todo esto no es que son cosas malas, pero digamos que no ayudan a ciertas cosas. O por lo menos desde el mundo, desde la reflexión de los años 70 para acá, la cosa, eso no es muy bien aceptado, ¿verdad? Todo el corporativismo es un tipo de dominación. Un grupo profesional cierra sus filas en torno a aquellos de sus miembros que son acusados de malas prácticas. Ahí en general lo que hemos visto. Y el paternalismo, ¿verdad? Cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, en esto se incurre, ¿verdad? Ahí estamos en esto. Bueno, según un famoso estudio de Talcott Parsons y también uno de Max Weber en el siglo XX, se hablaba de unas características que tenían las profesiones clásicas. Cuando digo profesiones clásicas me estoy refiriendo al sacerdocio, a la medicina y a la abogacía. Antes en la Edad Media solo habían 3 facultades: la de teología, la de medicina y la de leyes. Bueno, sí. Esas eran las 3 grandes facultades que había. Entonces, ¿qué era lo que tenían de características? Dice este sociólogo. La elección, eran como gente que era elegida por Dios, eran como especiales, ¿verdad? Ya no eran como del resto del pueblo, eran un poco especiales. Tenían unos privilegios, tenían una autoridad por lo que sabían. Y había otra cosa, tenían impunidad. Bueno, hay autores que le llaman inmunidad, otros le llaman impunidad, ¿verdad? Entonces, pero lo más peligroso es la impunidad jurídica que había. No solo resulta casi imposible perseguir judicialmente a personas o grupos que gozan de tal poder social, además se considera que el correcto ejercicio de esas funciones sociales solo es posible si no se dota a sus miembros de alguna protección, de una impunidad. Oigan esto, los que les gustan las leyes, yo creo que esto les va a parecer muy interesante. El artículo 56 de la Constitución Española dice en su punto 3 que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos han de ser refrendados por el presidente del gobierno. Refrendado aquí yo entiendo autorizado. No sé, ¿verdad? Autorizado por el presidente del gobierno. Y el punto 2 del artículo 64 añade que de los actos del rey serán responsables las personas que lo refrendan. El rey puede hacer cualquier cosa y nadie le puede decir nada. Pero, señor expositor, ¿y por qué estamos hablando de esta cosa que es el rey si nosotros somos servidores públicos? ¿Qué tiene que ver? Somos profesionales, administradores. Porque el poder se ejercía en la máxima cúpula, digamos, en lo más alto, de manera absoluta. Y eso se replicaba en cada una de las profesiones. Díganme si no hay un caldo de cultivo propicio para un montón de cosas poco éticas. Entonces ahí hay un asunto, una cuestionante, ¿verdad? Que esto yo creo que casi nunca se habla, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una formación de las profesiones. Bueno, entonces el modelo clásico profesional está siendo sustituido por otro modelo que no reconoce las diferencias tradicionales entre profesiones y oficios y considera necesario acabar con los privilegios que se veían gozando los profesionales. El privilegio mayor, como ya hemos dicho, era la impunidad jurídica. Se suponía que el profesional no podía aplicársele las leyes comunes precisamente por su rol de excepción dentro de la estructura social. Pero esto ha ido cambiando poco a poco. Entonces, ha dejado de ser un asunto de privilegio, de inmunidad, vamos a decirlo así para no decir impunidad, ¿verdad? Y a la cosa ha cambiado, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque creo que el tiempo nos va. Entonces, las profesiones entraron en crisis a partir de los años 70. Antes de los años 70, sobre todo a nivel de Estados Unidos, entraron en crisis. Entonces, la crisis de las profesiones tradicionales, quienes han querido ver en esto un episodio coyuntural, digámoslo así, explican la cosa como negligencia o corrupción, pero la verdad es que por todo lo que hemos revisado ahorita, lo que podemos decir es que el problema era estructural. ¿Cómo estaba concebida y estructurada la profesión? ¿Verdad? Bueno, continuamos. La crítica social de las profesiones clásicas y la denuncia de la corrupción que ha generado el signo inequívoco de que el viejo rol profesional ha dejado de tener vigencia sociológica. De hecho, una de las características del paradigma profesional clásico era la impunidad jurídica y la inmunidad social, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el problema, uno de los problemas estructurales, cómo estaba concebida la profesión antigua, ¿verdad? Bueno, como estamos recorriendo un poco la historia, tenemos que decir que la tesis liberal está basada en la definición de unos derechos. Vamos a ver, fíjense bien, hasta ahorita hemos visto que cuando el poder era monárquico, las profesiones también se manejaban un poco monárquicas. Ahora, cuando vienen las revoluciones liberales, estamos hablando de Inglaterra, entre los años 1640 y 1690, que hasta decapitan un rey. Nosotros nos acordamos, ¿saben de quién? Nos acordamos del rey que decapitaron en Francia. ¿Se acuerdan? De Luis XVI. Bueno, pero los ingleses ya habían decapitado uno o dos antes, un siglo antes. ¿Y qué era el asunto? Una nueva clase estaba emergiendo, los burgueses. La gente que trabaja en los burgos no eran nobles, no eran condes, duques, marqueses ni nada de eso, pero tenían mucho dinero. Y los nobles sacaban impuestos de ellos. Entonces hubo un estira y encoge, donde los burgueses, los liberales, lo que hoy conocemos como liberales, que no tienen que ver con el Partido Liberal ni nada por el estilo, ¿verdad? Estamos hablando de una nueva clase social que surgió allá en Europa. Los liberales decían, si nosotros vamos a pagar los impuestos y unas cosas, nosotros queremos exigir unas cosas. Entonces ahí empezó un cambio. Antes las profesiones tenían la beneficencia. El profesional bueno que hacía bien su trabajo. Y ahí estaba el asunto. Dependía solo del buen corazón del profesional. Pero a partir de las revoluciones de estas, y sobre todo en los años 70 del siglo XX, aparecen los derechos de los ciudadanos. No, de los ciudadanos no. Aparecen los derechos de los enfermos. Aparecen los derechos del consumidor. Entonces ya no solo era una cuestión de deberes del profesional, sino que también era una cosa de derechos. Y ahí es donde la mula botó a ganar, como dicen. Porque ya no solo es el buen corazón del profesional, sino que hay un derecho del cliente, hay un derecho del paciente, que ya no es que si yo quiero, porque soy buena persona, como profesional, entonces se pasó de un modelo de derecho imperfecto a un modelo antes era derecho imperfecto y ahora es derecho perfecto, porque hay deberes y derechos. Antes solo había deberes, los del profesional. Pero ¿y si fuera bueno? Bueno, voy a ir avanzando un poquito porque si no, no nos da el tiempo. Vamos a ver.
Esto lo podemos. Bueno, ya casi terminamos aquí el asunto de lo histórico profesional, ¿verdad? ¿Cuándo comienza la corrupción? Esta es importantísima. Fíjense bien, ¿cuándo comienza la corrupción? Cuando alguien le hace desde lejos así, con un fajo de billetes. Fíjense bien, ¿dónde están las raíces de esto? La corrupción de las actividades profesionales, dice Adela Cortina, a mi juicio, se dan o se producen cuando aquellos que participan en ellas no aprecian en sí mismas las actividades profesionales por sí mismas, ¿verdad? No valoran el bien interno. ¿Qué es el bien interno? El bien interno de un médico es la salud. El bien interno de los profesionales de la educación es enseñar, hacer más cultura, provocar eso. El bien de los abogados, la justicia, el bien interno de la profesión no es lo más importante, sino los bienes externos, el reconocimiento, el dinero. Cuando los bienes externos son más importantes que los bienes internos, ya estamos en un terreno pantanoso y peligroso. Entonces, con lo cual, esa actividad y quienes en ella cooperan acaban perdiendo su legitimidad social y con ella toda credibilidad. Ahora bien, la raíz última de la corrupción reside, en estos casos, en la pérdida de vocación, en la renuncia a la excelencia. ¿Cómo le gustaría ser tratado usted en un consultorio médico? ¿Con excelencia? Más o menos. ¿O de la patada? Con excelencia. Lo mismo espera todo el mundo de usted como empleado público. Lo mismo espera cada persona de usted como empleado público. Aquí es donde botamos un montón de complicaciones, que si Platón, que si Aristóteles, que si la ética, que le enamoran. ¿Sabe qué? Pregúntese a cada momento qué es lo excelente, qué es lo óptimo, qué es lo mejor. Eso es lo ético. No se enrollen ni se compliquen mucho. ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo excelente? Eso es el profesional, el que aspira a la excelencia. No solo que aspira, que actúa excelentemente. Esa palabra de la excelencia no es una palabra bonita, viene del griego, es el arete de los griegos, que no es un arete, ¿verdad? Sino que es la virtud de los griegos. La arete griega, la excelencia. La excelencia. Cuando alguien ha dejado de optar por lo excelente, ahí empezó la corrupción. Es como eso que dicen, no sé, ¿verdad? A mí me encanta esa frase, pero yo, no sé, como yo soy un poco rebelde, entonces como que no me he querido casar, pero en fin, escuchen esto. Dicen, ¿verdad? Dicen esto. En una pareja, el día que dejan de amarse más, empiezan a amarse menos. Y ya saben dónde termina la cosa, ¿verdad? ¿Ah? ¿Será cierto? Yo solo la tomo prestada y la pongo ahí, pues si no, alguien no lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dejamos de avanzar hacia la excelencia, empezamos entonces, renunciar a la excelencia es el camino donde empieza la corrupción. Entonces, los individuos con algún grado de poder, aquí ya entramos a otro terreno, lo psicosocial. Vamos a meternos en la cabeza del corrupto. Vamos a ver cuántas telarañas tiene adentro. Vean. Se han encontrado algunos datos de que los individuos con algún grado de poder son más propensos a actuar corruptamente. Lo que aquí voy a decir son tendencias, atención, tendencias. Es decir, que el 70%, que el 80%, que el 90%, estamos hablando de tendencias, no estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco, estamos hablando de tendencias. Entonces, otra cosa que encontramos es que
es más probable que las personas actúen de manera corrupta cuando pueden obtener beneficios personales, cuando tienen poco autocontrol y perciben que la corrupción solo causará un daño indirecto. El papel que le pedía la doña, ¿verdad? La resma de papel, o sea, solo es una resma de papel, ya se acabó. Hay un ejemplo bien sencillo, Ajá. que a veces no se ven y que ocurre cuando llueve en la ciudad y alguien no tiene paraguas. Hay lluvia de folder en la calle. ¿De dónde salieron los folders? ¿Y de dónde salieron folder? Okay. Cosas sencillas para que uno las ve y... Es decir, o cuando una enfermera dice, no, yo solo me llevé una jeringa y el doctor me llevó el estetoscopio. Sí. Es decir, ella dice que agarra eso porque cree que el otro agarra cosas más grandes, pero ella no está haciendo nada. Bien, vamos a ver. Otra cuestión acá dice, los individuos son propensos a aceptar riesgos ante buenas recompensas. Bueno, si yo vendo estas pastillas de harina, a mí me van a quitar 20 millones, pero yo voy a ganar 80 millones, ¿verdad? Es un buen negocio. Y como van a arreglar las leyes más adelante, ok. Entonces, los individuos son personas, son propensos a aceptar riesgos ante buenas recompensas y a tener una baja aversión al riesgo a fin de preservar las ganancias. La incertidumbre tiende a incrementar la posibilidad de actuar corruptamente. Otra cosa interesante son las emociones. Tales como la culpa pueden hacer que las personas sean menos propensas a realizar acciones corruptas. Pero ¿qué pasa en la cabeza o en el corazón o en los sentimientos de los corruptos? Mire, yo les voy a decir algo que cuando yo lo descubrí a mí no dejó de asustarme y todavía me asusta cada vez que lo repito. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de psicópatas y sociópatas en las sociedades modernas? En los altos cargos. En los altos cargos. En las altas dirigentes, las empresas más poderosas, más grandes, o los estados más grandes, más poderosos, ciertos niveles de poder, ahí hay un gran número de psicópatas. Con esto no estoy diciendo que todos los líderes y todos los administradores son psicópatas, no. Pero pasa una cosa muy curiosa, fíjense bien. Una cosa es ser un psicópata y otra cosa es tener rasgos psicopáticos. Son dos cosas muy diferentes. En este momento viene y hay no sé qué, un asunto de peligro. A mí no me da por correr, sino más bien de enfrentar y de hacer algo. Bueno, que como que el peligro no me asusta, entonces puede ser una cosa psicopática, pero eso no quiere decir que es enfermizo, ¿verdad? Totalmente, alguna cosa así. Piensa en un bombero que tiene que meterse en un incendio. Tiene unos rasgos allí, el peligro y todo ese asunto, pero no quiere decir que está chiflado, ¿verdad? Ni nada así por el estilo. Pero sí nos dice que hay unos ciertos rasgos. Entonces, a ciertos niveles, para ciertas profesiones, para ciertos cargos, hay ciertos niveles de psicopatía que no son enfermizos, pero están ahí. Pero, ¿qué pasa cuando una persona desde pequeña, un ambiente muy tóxico y muy torcido para la cuestión de los valores y tiene rasgos de este tipo? Entonces, la cosa ahí. Entonces, en un experimento, Trevino y John Block muestran que los individuos con un mayor autocontrol, ya vamos a hablar un poquito de eso, y un mejor desarrollo moral cognitivo,
son más propensos a tomar decisiones éticas. ¿Y qué es este asunto del autocontrol? Aquí creo que está con otra palabra. Hay algo que en psicología se llama el locus de control interno. También hay locus de control externo. Cuando el locus de control externo es que yo solo estoy o actúo en función de lo que los demás, de cómo me ven los demás. Pero cuando yo tengo locus de control interno, es que yo, por mis criterios, actúo de una determinada manera. Entonces, cuando hay un mayor locus de control interno, entonces la persona es más dueña de sí misma. Es más difícil, ¿verdad?, que haya unas influencias, pero no todas las personas así. Hay unos que son más influenciables, hay otros que son menos influenciables. Entonces, ¿verdad? Entonces, decía Reckitt y Samuelson, decían aquí, los individuos con un locus de control más fuerte y un sentido de responsabilidad moral mayor son menos propensos a cumplir solicitudes de gestión poco éticas a través del tiempo. Mi hermano, gracias. Entonces, ¿qué nos va diciendo todo esto? Hay que proveer a la gente de herramientas para contrarrestar a un psicópata, bueno, a un corrupto más bien, ¿verdad? Hay que ir viendo eso. Bueno, vamos profundizando más. Aquí hay una cosa muy interesante de la que yo le puse una nota, ustedes no la ven ahí, pero ya la voy a decir yo. La gente que tenía una percepción de poder, en otro experimento, una percepción del poder personalizado, si ustedes quieren cambiar la palabra ahí, personalizado por individualista, y eso va asociado con capitalismo, con utilitarismo, creía que el poder debía utilizarse para perseguir objetivos autocentrados para beneficio propio. Los que tenían una percepción socializada, es decir, comunitaria, no tan neoliberal, digámoslo así, creían que el poder debía utilizarse para perseguir objetivos colectivos. Entonces, los autores encontraron que tener una perspectiva personalizada, individualista, puede entenderse, del poder incrementa el comportamiento egoísta y la tolerancia a la corrupción. Claro, si a mí me dicen que es que lo importante es tener pisto, ya eso me predispone para un montón de cosas. Tengo unas convicciones internas ahí, que el pisto es lo más importante. No es que el dinero sea malo, pero hay que darle su justa medida. O sea, el justo lugar que tiene el valor de lo económico para la vida digna de las personas. Pero cuando el tener se vuelve una obsesión, o sea, cuando ustedes me escuchen que yo critico el asunto del capitalismo, no es que critico que la gente haga negocios, lo que yo critico es esa obsesión por tener de manera irracional, porque termina robando a otros, aplastando a otros. Que la gente haga negocios, eso es lo más normal del mundo, pero el problema es esa obsesión con el dinero. Hay un doctor, yo les recomiendo, ya voy a mostrar la diapositiva donde está él en una charla, un doctor que se llama Javier Morales, puertorriqueño, y él dice que el 95% de la gente piensa que la principal corrupción está en el Estado, pero de acuerdo a su experiencia como psicólogo e investigador de fraudes financieros, el principal ente corrupto, en las palabras de él, es la empresa privada. En todos los casos hay un ente privado que va a sacar ventaja de un ente público, donde encuentra gente dispuesta a encubrir y beneficiarse también. Los entes judiciales tienen esto mucha responsabilidad. Bueno, en el sentido de... Bueno, ahí tal vez el doctor después nos ayuda con esa noción, ¿verdad? En Estados Unidos está el fenómeno de las puertas giratorias. ¿Qué es eso? Que funcionarios de poderosas corporaciones van a tomar cargos en el gobierno.
Y del gobierno, después de un periodo, pasan de nuevo a su empresa de donde salieron. ¿Qué fueron a hacer al Estado? A amarrar todo para ese rubro. Eso es la puerta giratoria, y eso, algo de eso se puede dar en nuestro país. Espero que eso ya vaya desapareciendo, ¿verdad? El perfil del corruptor es propio de altos funcionarios de empresas privadas, no tanto de empleados. ¿Por qué? Porque hay que tener conecte, hay que decir, pero ¿cómo hago para lavar este millón? Con tal, le digo a aquel, tal. Entonces ahí va. O sea, de nuevo, estas son tendencias. No estoy diciendo que todos los empresarios son corruptos, ni que todos los empleados, no. Hay corrupción a diferentes niveles. Bueno, hay otros experimentos, afirman que Babiak y otros afirman que en su experimento han encontrado mayor cantidad de psicópatas entre quienes ejercen cargos de poder que en otras actividades, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos los que están a cargo de una oficina pues son psicópatas, no, ¿verdad? Galinsky y otros, que se ríen, afirman que al fomentar sentimientos de poder en una persona genera una disminución en la falta de empatía. Los psicópatas, si tienen algo, es la falta de empatía. Bueno, ya vamos a ver ahí los rasgos, ya vienen los rasgos. Gruenfeld y colegas constataron que en su experimento que las personas en situación de poder tendían más a tratar a los subordinados como medios para lograr sus propios fines. ¿Qué nos va diciendo esto? Que la situación de poder nos hace que nos puede hacer cambiar un poco nuestra manera de comportar. La tendencia es esa. No nos está diciendo que inmediatamente nos volvemos psicópatas o malos no, pero la situación de poder puede tender a que dejemos de tener empatía. Y eso es un rasgo también un poco peligroso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos al señor al doctor, ese que se mira ahí en el fondo con la gorrita, es el doctor Morales, y él es una persona que está continuamente ahí trabajando sobre cosas de fraude financiero. Él fue uno de los que revisó los Panama Papers y no sé qué otros escándalos, y él es psicólogo, no sé su especialidad, pero él dice que cosas de los rasgos de la corrupción del psicópata corrupto es la trampa, la deslealtad, el engaño, y dice que la mentira es pero como un maestro de la mentira. O sea, si usted quiere ser un buen psicópata o un buen corrupto, tiene que mentir, aprender a mentir. Hay unas palabras que aquí yo creo que las tradujo en no de esas cosas de Google, eso, porque tienen una traducción extraña. Donde dice decepción, no es que se siente decepcionado, sino que es engaño, el engaño, la tendencia al engaño, ¿verdad? La tendencia al engaño. Entonces les dejo ahí, eso está en YouTube, ustedes lo pueden ver, es una cosa muy interesante todo lo que él plantea. Hay otro señor, Fernández Ríos Luis, un español que tiene un librote grandote que se llama precisamente Psicología de la Corrupción y de los Corruptos, y dice que los individuos, ya sus conclusiones son que los individuos no nacen corruptos, sino que aprenden a hacerlo en el proceso de socialización, ¿verdad? Dime con quién andas. Hay la sabiduría popular que ahí está siempre. Entonces, miren, los actos de corrupción han sucedido y siguen sucediendo. Tanto en países pobres como en países ricos. Entonces, el asunto no es un asunto solo de pobreza. Acabamos de ver el asunto de Watergate en el país más rico del mundo, con gente que no tenían necesidad de robarse un dólar más, pero ahí está. Entonces es una cosa más. Es una obsesión por el poder, una obsesión por dominar a otro, ¿verdad? O por conseguir un beneficio. Otra cosa que tenemos que decir es que la ética es una construcción social.
alguien podrá sonarle un poco extraño, no cayeron todos los preceptos de allá del cielo. Miren, es una construcción social. Es una construcción social. Para el que es creyente, esto no es ningún problema para el que es creyente, ¿verdad? No tiene por qué serlo. Porque adentro de uno, bueno, en el mundo creyente, hay algo que se llama la ley natural, ¿verdad? Y hay otra cosa que viene que es la ley como divina, pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Pues eso que se llama la ley natural, simplemente lo que estamos diciendo es que, es lo que explicábamos al inicio, que la ética es un fenómeno universal. Robar, matar, mentir, violentar es malo aquí en China, en Sudáfrica, en el polo norte, en el polo sur, donde sea. A eso nos referimos. Pero es una construcción social. Si antes era aceptado que hubiera desigualdad, era porque socialmente lo aceptábamos. Pero hoy hay derechos y hay deberes. Entonces ahora la cosa cambia, hay un asunto de equilibrio de poder, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a esta, de nuevo, a esa palabra importante, deliberar. Deliberar es cuando yo estoy pensando los pros, los contras, cuando yo estoy pensando qué es lo que conviene, en qué me convierto, si yo criticaba al que estaba antes en una cuestión de gobierno y yo hago lo mismo que él está haciendo o que él hizo, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Qué era a fin de cuentas? Miren, sin un buen diagnóstico no se puede llegar a una buena terapia, dicen los doctores. Por ello es fundamental delimitar, esclarecer, pero sobre todo formar a cada ciudadano en valores, en moral, en ética, pero también en la dinámica psicológica de lo no ético. Por eso es que hemos visto qué rasgos es que tiene el corrupto, que tiene rasgos psicopáticos o sociópatas también. Decía un sabio chino: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas no tendrás nada que temer. En el caso de la ética y de la corrupción, el aliado y el enemigo están adentro. Están adentro. ¿Verdad? Y otra cosa, yo no sé si ustedes van a compartir conmigo esta idea, pero miren, ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad pueden hacer lo que debía hacer la casa. Los niños hacen lo que ven que nosotros hacemos, no lo que les decimos que hagan. ¿Se acuerdan? En los años, los años 70, 80. Bueno, tengo que decirles una cosa. Bueno, no sé, un ejemplo que yo vi, ¿verdad? Suena el teléfono, ring, contesta el niño. ¿Aló? Bueno, antes, cuando se descolgaba y uno se lo ponía acá, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ¿está su mamá? ¿De parte de quién? Del señor de la cobranza de los muebles. Dígale que no estoy. Dice mi mamá que no está. ¿De acuerdo? Es chiste, pero es una cosa que era bastante real. Entonces, díganme dónde comienza la corrupción. O sea, yo creo que no hay una persona totalmente corrupta en las casas. La mayoría de la gente es buena pero tiene alguna cosita ahí que como que, bueno, entonces uno tiene que cuestionarse eso. Educar en ética y en valores, eso es uno de nuestros desafíos en la escuela, no de manera superficial, sino con profundidad y constancia. Y aquí yo no sé si esto va a ser considerado publicidad o no. Miren, me mandé a comprar de España estos 2 volúmenes, ¿verdad? Estos son un proyecto que se llama Ética y Ciudadanía. Son 2 volúmenes que están pensados para los muchachos de bachillerato.
para que en los 2 años ellos lo aprendan, lo estudien. Está hecho por Diego Gracia y compañeros. Es un médico que ha estado desde los años 70 trabajando en comités de ética en España. Es una delicia escuchar una ponencia con él por toda la sabiduría, la experiencia y el discernimiento que le regala a uno. Y él ha hablado de deliberar, la deliberación, ¿verdad? Enseñar a deliberar. Yo estoy haciendo mis ensayos aquí con mis alumnos, les he dado 10 pasos, les pongo un caso para que ellos vayan ahí pensando qué debía hacer, que estaba mal. Yo no les pido, miren, en ética, atención a esto, en ética las cosas no son 2 más 2 son 4. En ética la cosa es lo prudencial, lo probable. Él tiene un libro que se llama Como arqueros al blanco. La ética es así: uno apunta al blanco, pueda que no le dé el mero centro, pero ahí está toda la actitud de eso, de deliberar, de tratar de hacer lo óptimo, como les he dicho. Ahí el arquero trata de hacer el mejor tiro siempre, apuntar. Entonces es un poco el asunto eso de deliberar y de buscar la excelencia. Entonces, deliberar sobre el contenido también de películas y series que exaltan la figura de delincuentes. La música y las series de ciertas horas de la noche, de ciertas cadenas, cuyo nombre no quiero acordarme, como dijo el Quijote, ¿verdad? Y los niños la ven. No importa que sean las 11 o las 12 de la noche, lo ven. ¿Qué quiere ser usted?, le preguntan a un niño, no sé en qué pueblo. ¿No? Quiero ser como el Señor de los cielos. Con el primero, con yo quiero decirles una cosa. Este señor que hizo este librito me dio clases a mí en Costa Rica. Se llamaba Gregorio Smutko. Era gringo, pero su familia venía de Hungría. Oigan lo que dice: las cosas más importantes de mi vida no las aprendí en las universidades de América y Europa, sino en mi casa, con mi mamá, antes de empezar la escuela. Con tanto cariño, mamá me enseñó a dar besos y abrazos, antes de que pudiera hablar o caminar. Después me enseñó a decir te amo, muchas gracias, por favor. Me enseñó cariño y compasión por los enfermos, por los ancianos y por la gente que sufre. Ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad va a ser lo que le toca a la familia. Algo que ya dijimos, lo ético es hacer lo prudente, lo excelente, lo óptimo. Yo se lo pongo a mis alumnos, los hago que vuelvan a los años 90 con una canción que se llamaba Vanilla, ¿cómo se llama? El cantante se llamaba Vanilla Ice. Pero hay una parte en la canción, en una de las canciones, que decía, respecto de los raperos y todo lo que hacían ellos, decía que cuando estaban haciendo ese tipo de cosas, de rap, decía, y anything less than the best is a felony. Cualquier cosa menos de lo óptimo es un delito. Pues eso que uno encuentra en una frase de rap es bastante cierto para un montón de actividades. Para el que quiere ser excelente. ¿Queremos ser excelentes? Muchas gracias. Pues no sé. La parte del psicópata.
me parece que es como algo gradual de la persona que se vuelve una psicopatía, que empieza tal vez mintiendo y luego miente más y luego se vuelve más complejo. ¿Qué nos puede aportar con respecto a esa figura de psicópata? Miren, los psicópatas tienen varias cosas muy serias. Lesiones en sus estructuras cerebrales. Posiblemente tienen lesiones en algunas estructuras cerebrales. Tienen tendencia a conductas violentas, a locura. Han recibido violencia verbal, violencia física, y tienen esos rasgos de personalidad, esa frialdad, esa falta de empatía, esa facilidad para mentir, para engañar, para utilizar al otro como un instrumento. Entonces ahí están un montón de cosas para el psicópata. Piense usted en las condiciones sociales en las que viven muchos de los niños, y que alguno que otro aparece con una personalidad, con un asunto rasgo de estos psicopáticos. Todo el asunto del alcoholismo y la drogadicción en hogares, la violencia y todo eso, ¿cómo van a derivar en un niño? Y se vuelve una cadena, en el sentido que eso que miró lo aprendió, y pueda que diga, no, yo no quiero esto y punto, no lo hago, o pueda que se identifique y lo repita. La situación de poder, yo quiero retomar el asunto de lo de poder. Todos somos susceptibles a eso. Aquí no hay nadie que no se pueda marear con una situación de poder. Si a uno lo exaltan y lo... Cuidado, ¿verdad? Tiene que poner sus pies en el... ubicarse y acordarse del asunto de la empatía. De la empatía con el pobre, con el inocente. Una de las autoras que hemos visto, Adela Cortina, tiene una palabra muy interesante: aporofobia. Aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? Bueno, esa es la aversión o el rechazo contra el que es pobre. Está uno ahí en el semáforo y ya viene con uno con un palo ahí, con una agua toda chuca, ¿verdad? Y se le acerca para la cuestión del carro y no, y le pita o se hace para adelante o lo que sea. El pobre, son como invisibles a veces. ¿Por qué? Porque es pobre. Y lo que dice, ¿tiene alguna relación? No, es que es pobre. Como les digo, no siempre. Vamos a ver, esto es una tendencia de la mayoría de la gente. Lo que queremos decir es que si uno no es consciente de los dinamismos psicológicos, es más fácil que uno caiga. Pero si yo soy consciente de eso, estoy en una situación de poder, ¿cómo lo voy a manejar? Porque también yo tengo que tener un poco de fuerza, porque si no, me desbaratan, porque siempre hay está el que manda, pero siempre hay uno que le busca ahí cómo quitarle el poder, cómo tener un poco de poder subrepticiamente, ¿verdad? Entonces tiene que ser una persona firme. Lo que no tiene que ser es olvidarse de la empatía. Fíjense bien, yo no sé, tal vez después el doctor nos puede ayudar un poco con eso ahí, pero si eso de la psicopatía, de la sociopatía suena como a enfermedad, porque los meten a la cárcel si son enfermos, si están medio, ¿verdad? Si no es culpa de ellos, si están enfermos. Aunque no sienta lo que el otro siente, pero sí sabe que está haciendo daño. Con tal de que sepa que está haciendo daño, se acabó. Es responsable. Es responsable de lo que hace. Aunque no sienta.
empatía por los demás. Entonces, por eso es que ellos son sometidos a la cárcel, ¿verdad? Son juzgados y todo eso, porque saben, aunque le falta el aspecto, digamos, de la sensibilidad, de la empatía, pero sabe que están haciendo un mal. Entonces, ya ahí son responsables del mal que hay. Entonces, pues ahí yo creo que es importante. Yo por eso en los desafíos, cuando me invitaron a ver lo del tema, ¿qué es lo que menos sabemos de esto? Lo histórico-ético, no sé, quiero preguntarles a ustedes si ya habían escuchado el asunto de la historia, de esa concepción de las éticas o de las profesiones, o si habíamos analizado en algún momento el componente psicopático de algunos corruptos. ¿Lo habíamos visto alguna vez? Bueno, creo que ahora somos más conscientes de que como seres humanos somos vulnerables a ese mareo que le pega a uno cuando está en situación de poder. Pero uno tiene que ser muy dueño de sí mismo, muy estoico, diría yo, para no dejarse arrastrar. Y por otro lado, ser conscientes de que también histórica y sociológicamente también traemos unas nociones de cómo se maneja el poder. Si viéndolo bien, miren, nosotros nos encanta hablar la palabra democracia porque es tan bonita, ¿verdad? Que todo, ¿sabe cuánto tiempo ha vivido la humanidad en democracia? Fíjense bien, los griegos 300 años duró el asunto, con los romanos 300 años, y estamos hablando de que eso fue en Grecia y en Roma. De ahí, autoritarismo, o sea, el asunto monárquico. Volvió a aparecer la democracia ¿cuándo? Ya por el siglo XVII, XVIII, y llevamos, ¿cuántos? 300 años, por ahí. Entonces, la mayoría de la experiencia humana ha sido de una autoridad monárquica absoluta. Entonces, la cuestión ha sido que la experiencia con el poder ha sido más de carácter monárquico y menos deliberativo, como es lo que se proponemos acá, ¿verdad? De ponernos de acuerdo, de hablar entre todos y decir lo que nos afecta, cómo hacemos las cosas. Por eso a mí me encantó, miren, ese discurso de la presidenta ante las Naciones Unidas, por lo menos para Honduras, es histórico. Porque les dijo la verdad, es en la cara y en su propia casa. Así, con las consecuencias que vaya a tener, porque después van a mandar grupitos ahí para que desestabilicen. Pero se los dijo en la cara, con toda honestidad y con toda valentía. La corrupción comienza, imagínense, toda la corrupción que genera un golpe de Estado, por ejemplo. Toda la presión que hacen los de arriba para que sucedan un montón de cosas. Es una cascada de violaciones a derechos humanos. La corrupción solo está en la señora que quiere la resma de papel. Está por todos lados. Así que hay que estar muy pendientes y siempre aspirar a lo excelente, a lo prudente, a lo óptimo, para no caer en la mediocridad ética, moral, que al final solo degrada mi situación como ser humano. Me deshumaniza. Y deshumaniza a las víctimas. Yo tenía una profesora, y ya con esto termino, que decía, Marta Segmeister decía, bueno, ella me daba mi teología, entonces decía, los peores pecados no son los que se cometen en la cama, son los que se cometen en política.
Entonces, cuando alguien comete pecado en política, quedan sin educación un montón de gente, posiblemente mueren o sin medicina un montón de gente. Sí, diga. No, señor. Es que es un concepto erróneo que tienen muchas personas que piensan que corrupción es solo robar. Y no, corrupción también es la acción que cometemos muchos servidores públicos. Y digo cometemos porque soy servidora pública, igual que todos los que estamos acá. Nos pagan, nosotros nos pagamos por un servicio al pueblo, a la ciudadanía, de 8 horas laborales. Pero vamos a dar un ejemplo, a las 8 de la mañana, calentamos el café, el desayuno, media hora, robamos media hora, por el cual nos están pagando para dar un servicio a la ciudadanía. Eso también es un acto de corrupción. Y en lo personal siempre creo que es fundamental para lograr combatir la misma, un valor fundamental en cada uno de nosotros, que es la integridad. Una persona que es íntegra, independientemente del cargo, que tenga el poder, que tenga la capacidad que tenga de influir en mucho, si es íntegra, todas sus acciones van a ir apegados a la él. Sí, totalmente. Vamos a hablar de eso, de ser coherente con uno mismo. Ser coherente. Sí, yo solo quería decirle que el poder lo tenemos todos tenemos poder. Unos en una dimensión poca, otros más alta, pero todos tenemos poder. Y el problema es cómo manejamos ese poder. Si queremos realmente cambiar a quienes están cercanos a nosotros, o realmente queremos siempre ejercer poder. Cuando queremos ejercer poder, definitivamente empezamos con el problema. Es decir, hay unas formas, como decía el maestro, tal empatía. Si nosotros tenemos empatía con el resto, vamos a lograrnos entender casi siempre. Siempre habrá sus discusiones y sus problemas. La vida es eso. Pero yo he tenido una experiencia de vida, gracias a Dios, en familia, en la vida diaria. Es decir, yo recuerdo en la escuela, por ejemplo, estaba en cuarto grado. La profesora tenía una forma de trabajar con los alumnos. Todos nosotros los tenemos alumnos. Estábamos de la primera fila, tercera, cuarta fila. El que no contestaba bien, pasaba a la última fila y le ponía una regla de uso. Y eso venía ocurriendo. Entonces ven ustedes el daño que se estaba haciendo en ese momento. De tal manera que hay una cantidad de hechos como esos que al final van dañando a muchos jóvenes, que son niños, que después son adultos, y que ya se les ha hecho un daño. Es decir, cuando él hablaba de apodofobia de los pobres, nosotros decíamos apodofobia porque había compañeros que les encantaba ponerle apodo al resto. Es algo que debemos de evitar, ¿verdad? Decir una cosa es decir un nombre de cariño, pero eso no ocurre. Es decir, a veces en un grupo de compañeros, por ejemplo, era más fuerte aquel que sabía poner los apodos, porque todo el mundo tenía temor de que él le fuera a poner un apodo. Entonces les quiero decir que realmente es una lucha personal la que tenemos que hacer por cambiar y por luchar en esos cambios. Nosotros aquí en la Secretaría, nuestro lema es pensar en cómo luchar contra la corrupción, cómo lograr la transparencia, y la transparencia solo la podemos lograr si cada uno de nosotros es transparente.
Y en eso del poder, recuérdenlo, todos tenemos poder. Unos más, otros menos. Simplemente el que entrega los refrescos a veces elige a quien darle primero. El que está repartiendo comida de repente queda viendo y aquel me cayó bien y le entregó el primer plato de comida. Entonces ven ustedes que el poder está en manos de todos. Y, Claro, si todos hacemos conciencia, entonces vamos a lograr mejorar. y ahora que el doctor hablaba ¿cómo? El que pone apodos, me recordé una cosa, un fenómeno que también es muy común a veces en oficinas, y es bueno, en las escuelas se conoce como bullying, pero a niveles de trabajo, de oficinas, es algo que se llama mobbing, que bueno, en español es el asunto del acoso laboral, que siempre también tiene de fondo un componente de poder, solo que ya se mezcla con cuestiones a veces sexuales y a veces de otro tipo, ¿verdad? Entonces eso es otro tema, pero importante, porque también es otro aspecto de mucho cuidado, ¿verdad? Que es importante. Es un tema increíble, excelente también para tratar, entonces solo la formación nos puede ir ayudando a superar este tipo de cosas, porque solo así somos conscientes de lo que vamos viviendo y podemos tener criterios para discernir y ser más libres y ser más coherentes, más íntegros, como decía la compañera. Pues muy bien. No sé si hay alguna otra. No, queremos hacerle un obsequio que nos ayude el doctor Obando, que tenemos un reconocimiento para usted. El doctor Obando le hicimos un pequeño reconocimiento en nombre de la Secretaría, porque realmente, como dice usted, esto de la ética no lo maneja todo el mundo, no es un tema que como es tan profundo y tan sensible, entonces queríamos que alguien que tuviera la experiencia nos hiciera como una iluminación, y realmente es pues una conferencia que desgraciadamente no todos los de la Secretaría de Transparencia pudieron venir. Para el jueves tenemos otro grupo que esperamos que cada uno de los que recibimos este conocimiento en nuestro entorno, en nuestro pequeño entorno familiar, en nuestro puesto de trabajo, lo apliquemos, y así pequeños entornos hacen el cambio. Entonces, afortunadamente el licenciado García pues aceptó esta invitación completamente gratis, solo por su vocación a la ética, y estamos sumamente agradecidos. Como decía el doctor Obando, es un tema que nos compete a nosotros, y es un tema tan complejo que realmente no es cualquiera el que lo puede abordar, y estamos muy agradecidos con usted. Mucho gusto. Tenemos ahí un pequeño refrigerio que se va a duplicar, porque como no vinieron los demás, nos va a ir bien.